Hola Pablo, hoy vamos a hablar de la película The Shining, el clásico de Stanley Kubrick de 1980. Pero la pregunta inicial es, ¿tú quién crees que quedó más traumatizado? ¿Danny Lloyd o Shelley Duvall después de tener que actuar en esta película con las cejas de Jack Nicholson? Shelley Duvall, de lejos. Hay un montón de historias, de reportajes, de análisis de todo lo que sufrió la actriz a manos de Stanley Kubrick. Cuántas escenas, cuántas tomas tuvieron que hacer de escenas que eran muy difíciles. Parece que eso fue pues lo más fuerte emocionalmente que le ha tocado pasar a ella en su carrera. Bueno, y Danny Lloyd, el niño, creo que tampoco lo debe haber pasado muy bueno porque prácticamente fue la última película que hizo. Después hizo por allá una TV movie y tuvo un cameo en Doctor Sleep, la secuela, pero no más. I'm your number one fan. There's nothing to worry about. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cinema Jam, un podcast donde dos amigos discuten sobre películas de géneros y le dedicamos un mes a un género distinto cada vez. Este mes lo tenemos dedicado a La Gran Reserva, a las mejores películas de horror de todos los tiempos, o por lo menos que la gente reconoce como clásicos, que han ganado muchos premios, aunque la de hoy tiene algunos premios sospechosos, ahorita lo discutiremos más adelante. Como siempre, soy Sebastián Gómez desde Austin, Texas, en una nevada tremenda. Desde Montreal, Canadá, Pablo Vélez, también con un clima bastante invernal, como en la película, cubiertos de nieve y con temperaturas muy bajo cero. Pues la verdad, espero no enloquecerme hoy porque veo hacia afuera, veo la ventana y solo veo blanco y es completamente hielo, entonces ni siquiera es la nieve que uno puede salir a caminar, sino que es el bloque de hielo en el piso, entonces no puedo ni salir, o sea que estaría atrapado un día o 2 días aquí con mi familia. Entonces, bueno. Mientras no te pongas a ver de repente como un bar con gente y te den bourbon sin cobrarte nada y te hable el fantasma de un bar en un hotel, vas a estar bien, Sebas. Pues ahora estaba escribiendo, no sé por qué empecé como a escribir algo aquí mientras te estaba esperando. Trabajar sin descanso y sin divertirse convierte a Sebastián en un chico aburrido. No Yo sé de creo dónde que esa me es salió esa frase. una muy buena señal para llamar al psicólogo ya mismo o a un psiquiatra. Bueno, Mejor el psiquiatra, mejor el psiquiatra de una vez. como Pablo y yo hemos ya dado muchas pistas, estamos hablando de The Shining, la película de 1980 de Stanley Kubrick, un clásico en todos los sentidos de la palabra, y es la segunda película que estamos hablando de este mes de Gran Reserva, que es basada en un libro de Stephen King. Ah, Ya también hemos visto, pues obviamente Misery fue la primera que vimos al principio del mes. Vimos también El Silencio de Inocentes, basado en el libro de Thomas Harris y dirigida por Jonathan Demme. Y vimos Seconds por John Frankenheimer. Frankenheimer, que esa fue la que vimos la semana pasada. Este episodio lo estamos lanzando un poquitico tarde porque con todos los cambios y un momento, los temas de viajes, entonces de pronto por eso van a encontrar el episodio un poquitico tarde, pero ya vamos a volver a nuestro calendario normal la próxima semana, entonces donde vamos a terminar el ciclo de la Gran Reserva con otro clásico. Bueno, yo creo que Pablo, ¿cuál fue tu primera experiencia con The Shining? ¿Que de pronto recuerdas? Sí, esta película, pues cuando salió, que salió en 1980, o sea, pues todavía estamos muy pequeños, pero de las películas, Stanley Kubrick es un gran director, muy reconocido por muchas películas, principalmente por Odisea del Espacio y también pues por La Naranja Mecánica. En mi Yo siempre he caso, amado Doctor Strangelove, I think, Doctor es una de mis favoritas. Me la tengo Strangelove, que ver, hace tiempo que no me la veo. a mí siempre me ha gustado mucho Full Metal Jacket, creo que fue la primera película que me vi de Stanley Kubrick y me impresionó Creo un que montón. también, creo que es del Sí, 89, sí, entonces exacto. estábamos más Estábamos ya un vivos, poco sí. más grandes, pero ya podemos empezar películas con alto contenido de violencia. Y entonces, no sé, mi primera experiencia con The Shining fue muy posterior como a la época en la cual tuvo tanto impacto. Fue como más redescubriendo a Stanley Kubrick a partir de películas que vi luego de él que me gustaron mucho. Y
La verdad, Sebas, es que creo que para este podcast es la primera vez que me la veo completamente de principio a fin, con muchísima atención. No sé, Mm. tengo en mi cabeza que por algún motivo nunca me la podía ver como del todo continua, como que tenía momentos que empezaba, pero no la hacía de principio a fin. Y ahora la Es, hice y estoy súper contento de que la vayamos a analizar. es curioso porque yo tuve exactamente la misma sensación. Cuando le pone una atención es como verse una película distinta, en especial que hay Completamente. cosas que pasan al principio que yo no me acordaba que pasaban. O sea, completamente borradas de mi memoria, pues Scatman Crothers, que es El el jefe cocinero. de cocina, sí, el jefe de cocina del hotel, tiene un papel mucho más importante de lo que pensaba. Me acordaba que lo mataban al final, pero Ya pero entramos también con tengo que spoiler decirlo, alert. pero creo que esta es una película de 1980. Creo que podemos ser spoilers heavy desde el principio. Y creo que para lo que vamos a discutir de esta particularmente, mientras más advertamos que hay spoilers, digámoslo. Quiero mencionar que creo que mi primer contacto, honestamente, creo que fue Los Simpson. Hay un Treehouse of Horror muy famoso en el cual pasa lo mismo, pues, ¿cierto? Que contratan a Homero para que se lleve a la familia y entonces muchas de esas escenas las reproducen muy bien en Los Simpson y mucho después me la vi en video, pero tengo que admitir que tampoco recuerdo haberme la visto de principio a fin. Y bueno, voy a mencionarlo. Creo que es la mejor película que me he visto en toda mi vida, porque tiene cosas que Hmm. lo hacen dudar a uno si es una buena película, que fue lo que pasó en 1980 cuando salió, que fue muy apoyada críticamente. Esa película no ganó Oscars, ganó Razzies. Ganó los Razzies, que son la peor actriz, peor director, peor película. Bueno, creo que no se los ganó, creo que fueron nominados, pero no fue reconocida como un clásico mucho tiempo después, cuando la gente la empezó a redescubrir. Y ahora Ujú. pues está en IMDb en un 8.4, pero antes de eso realmente fue muy repudiada, pues cuando fue recién salida. En especial que la gente esperaba algo distinto, ¿no? Sabían que Stanley Kubrick era un maestro que había hecho clásicos ya como Naranja, bueno, ¿La Naranja Mecánica fue antes de esta o fue después Fue de antes. esta? Ok, La Naranja Mecánica, 2001, Odisea del Espacio, fue antes también. Barry Lyndon, que fue la que había hecho antes de esta. Y Doctor Strangelove, pues que la que yo mencionaba también. Entonces ya tenía un buen repertorio. Y cuando dicen va a ser una película de horror, pues todo el mundo se esperaba como algo más horror, más horrorífico, pero igual la película sorprende mucho y yo creo que está, la verdad, muy bien hecha. Y bueno, y la otra cosa es que Stephen King odia esta película con toda su alma, porque The Shining era un libro muy importante para él y Stephen King siempre ha repudiado esta versión de Stanley Kubrick. Incluso hay menciones de que Stanley Kubrick incluso puso una escena de un accidente de un carro como parecido al accidente que tuvo Stephen King cuando estaba joven en la película, como para decirle, mira, este es tu accidente, no me importa lo que pienses porque igual voy a destruir tu película, la voy a reconstruir como quiera. Entonces es uno de esos conspiracy theories que aparece en el libro. Bueno, Interesante. si quieres, de una vez hacemos el, la Sinopsis, sinopsis y trailer el y trailer y arrancamos arrancamos. de una. Listo. La sinopsis de IMDb dice, una familia se traslada a un hotel aislado para pasar el invierno, donde una presencia siniestra influye en el padre, incitándolo a la violencia. Al mismo tiempo, su hijo, Danny, que posee poderes psíquicos, tiene visiones aterradoras del pasado y del futuro. Wow. Bueno, es el trailer del IMAX, pero no importa, igual muestra muy buenas las características que hacen esta película interesante. Bueno, Pablo, como siempre menciona, siempre arrancamos. ¿Cómo te pareció The Shining? Pues tengo que estar en desacuerdo completo y absoluto con las críticas iniciales de esta película. La verdad, no me quedó ninguna duda. Ahora que me la pude ver con toda la atención del mundo para el podcast, Sebas, es increíble. Es increíble. No me acordaba, Sebas, de lo hipnótica que es la película.
Yo creo que es como el atributo que estaba buscando. O sea, a vos te absorbe completamente y te sentís que estás entrando no en una historia, en una narrativa normal, lineal. Estás entrando como en un estado mental de alguien que se le está definitivamente yendo la pelota, como dicen por ahí en español, sino que está ya llevando el carajo. Obsesión, una obsesión. Esta película es Exacto. Y es obsesión eso. en pantalla. No sé si de pronto fue malentendida, malinterpretada, mal, no sé, evaluada por la crítica en su momento, porque no es una película que se debe entender como una historia normal de, digamos, como una mansión embrujada, que de pronto es como lo quisieron de pronto tal vez mostrar, que un hotel embrujado donde pasaban cosas. Realmente eso no es. Todo está pasando en la mente de Jack Nicholson en su gran papel de Jack Torrance. A mí personalmente me encantó. No sé vos, ¿qué Mm. pensás? No, también, la verdad, es una película fascinante, fascinante, fascinante. Fascinante. Hay tanto detalle en la pantalla que se le pierde a uno y te comentaba ahora behind the scenes, pues detrás de cámara, que había visto el documental este de Room 237. Es más como conspiracy theories alrededor de la película porque Stanley Kubrick nunca dejó como entrevistas largas o explicaciones de sus películas, simplemente se la envisionaba y cuenta unas teorías loquísimas de todo lo que pasa. Y lo peor de todo es que todo puede pasar, puede ser verdad. Son cosas tan locas que podrían ser verdad, porque el tipo era tan obsesionado que se pasaba horas rearreglando, por ejemplo, en una escena de 3 minutos, cuando están en la nevera, mostrándole la comida pues que hay almacenada, la enlatada, y el tipo Stanley Kubrick se demoraba horas organizando la disposición de las latas y que los nombres y las cosas para esa escena que puede estar en 5 minutos y podía hacer una toma 70 veces o 30 veces y nadie sabía qué era exactamente lo que quería, pero hasta que no supiera cómo quería su toma, veía cómo estaba su toma, no quedaba y se ve en la pantalla, o sea, es una cosa de locos. Es increíble. Y, Sebas, solamente como para añadir un punto ahí sobre Stanley Kubrick, porque siempre me ha fascinado como director, como estamos hablando hace un principio, lo Sí, descubrí inicialmente por Full Metal Jacket, que todas las películas que creo, bueno, de las que me he visto yo y por lo que he leído, es tal vez la que es un poco más lineal, más tradicional. No es fácil tampoco. Full Metal Jacket mm, tampoco es una película fácil. Es una porque, película de Vietnam, es bastante fuerte, mucha violencia, pero digamos que no hay como tantos elementos como de build-up psicológico como hay en esta película, por ejemplo, que es lo que vos decís. mm, Yo creo, también es como mi interpretación por lo que dicen, que de pronto esa búsqueda de la perfección o esas múltiples tomas que hacía Stanley Kubrick era también para jugar o para forzar como una reacción de sus actores. yo Trabajar con creo. él, todos los actores han dicho que era, no sé si una pesadilla o muy difícil. Y es por eso, porque los intentaba como forzar a que fueran a una parte muy diferente de la cual estaban ellos acostumbrados. Y el tema con Shelley Duvall es muy, muy reconocido. Mm, Ella dice que esto fue un infierno hacer esta película. Como lo que vos decís, hicieron 30 50 tomas de cualquier escena de ella y se ve la fatiga en la cara. Yo creo que él estaba buscando eso, como una persona que ya no sí. pudiera más, que estuviera completamente al borde ya de no más. Bueno, Ya que lograran pasar de la actuación al verdad desespero. exacto, exacto. No sé si el fin justifica los medios, exacto, es lo que quería decir. No soy muy seguro, No pero estoy sí seguro logro tampoco. encontrar un tipo de reacciones en sus actores, principalmente en Shelley Duvall, que son bastante poco comunes, por decirlo menos. Yo no te voy a negar que yo sufrí un poco por Danny, el niño. Danny Lloyd se llama el actor, pero el niño se llama Danny. Y yo sufrí un poquitico porque le toca hacer cosas bastante fuertes que para un niño de, no sé, 4 o 5 años, como tiene en esta película, me sorprendió que los hiciera también el niño, pues, y pues hasta me hubiera gustado ver de pronto algo más en el futuro de él porque pues vi que tenía talento. Pero sí, Shelley Duvall es la que más se nota que sufre, pues, o sea, y también como que Jack Nicholson también porque la rabia contenida de Jack Nicholson es famoso de que él tiene como mucha rabia y en esta película se le ve esa rabia y los ojos Se casi nota, rojos se le también nota. como de. Sí, a pesar de que Jack Nicholson es muy buen actor, pues se le nota también como que el desespero de algunas de estas tomas. No, la verdad es fascinante. Y yo decía ahora que es la película que menos me gusta, que más me gusta, porque hay cosas que chocan en el ritmo, que como que a veces como que me empujaban a que no me agradara la película, pero igual
no podía desviar los ojos, o sea, como que no podía dejar de mirar la pantalla. Es fascinante, es una película, yo creo que de pronto es eso, ¿cierto? Que Sí, se dedicaba tanto en algunas escenas y es como confundiendo tanto la mente, a la final creo que logra muchas cosas, porque ahora que mostraban ahí, por ejemplo, en el tráiler, el niño manejando sí, en los pasillos, pues, como en ese con el triciclo, sí. el triciclo de ruedas grandes. Y hay una escena, y yo la noté antes de que me hicieron caer en cuenta que es conscientemente Stanley Kubrick lo hace uno para desorientarlo, porque es una escena continua, larga, de 3 o 4 minutos, en las que uno está siguiendo al niño. Supuestamente uno está recorriendo el hotel, pero no tiene sentido cómo recorrer el hotel, porque en, empieza en el primer piso y termina en el segundo piso después de dar una vuelta en el corredor. Y uno dice, un momentico, ¿Cómo hizo? ¿cómo hizo? Exacto. Entonces, Sí, es la magia de esa confusión que genera el estar atrapado en un sitio tanto tiempo, conocer tan bien el sitio, que al mismo tiempo tú no te das cuenta. Y solamente en ese momento es que se da cuenta que ahí está la habitación 237, ya llevan varios meses y cómo es que nunca la había visto. Entonces también ujú, como que ya el hotel empieza como a revelar todos sus secretos y todo eso. Y es parte de la magia y el, la incomodidad que genera la película. Entonces yo creo que es eso, que mucha gente se enfocó en la inconformidad, en la inconformidad de la película, sí, que conscientemente Stanley Kubrick, al ser un maestro manipulador y bueno, y menciona que él estudió, por ejemplo, de técnicas de mercadeo, de mensajes subliminales para hacer esta película, que estaban empezando a introducir en las agencias de mercadeo, estaban empezando a introducir mensajes subliminales, sexo o cosas, palabras escondidas en el hielo, por ejemplo, de los licores y ese tipo de cosas en los setentas. Y entonces fue y estudió con una agencia de marketing cómo introducir eso y muchas de esas cosas están aquí metidas en esta película. Entonces, interesante. pues, de eso es de lo que se pega a la gente en el documental este de Room 237, pues. Sí, Sebas, de pronto, como siempre hacemos cuando estamos haciendo el episodio principal, siempre le damos un pequeño resumen a nuestros oyentes, a quienes no hayan visto la película. Es un resumen un poco, y más a tener que ayudar, Sebas, porque no es muy fácil de hacer, porque la película no No. es fácil de explicar. O sea, la sinopsis es muy clara. Una persona, un antiguo Un padre. profesor, ya, sí, padre de familia, antiguo profesor en la costa este, que se mueve a toda la familia hasta cerca de Denver, en Colorado, para un hotel que está en una montaña, que lo cierran en invierno y necesitan a alguien que lo cuide, que básicamente lo Ujú. mantenga pues como calentado y sin mayores daños. Y Y literalmente 5 meses. O sea, la advertencia al sí, principio es que lo cierran 5 meses, como de noviembre hasta mayo, creo que eso. algo No, así, de sí, diciembre o hasta diciembre mayo, hasta sí. mayo, algo así, exacto, y están completamente aislados porque no van a quitar la nieve de las vías de acceso, solamente se puede acceder con esos carros de nieve, esas grúas, orugas de Ujú. nieve, y básicamente la película es en este hotel que describe Sebas, que están Jack Nicholson, como Jack Torrance, el padre de familia, Shelley Duvall, que es la esposa, que si no mal se llama Wendy, Wendy. y Ujú. el niño, Danny Lloyd o Danny. Hay otra serie de actores secundarios que conocemos al principio de la película. Principalmente está Scott McCrothers, que es el cocinero Halron, que es bastante importante porque nos explica el porqué del concepto de Shining, que es algo Sí, muy no me común. acordaba Es algo, también, sí. Sebas, es algo muy común en Stephen King. Tiene muchas películas con poderes mentales, telequinesis. O que pueden ver más Sí, que otra gente. sí. ¿Sabes? Por eso me gusta tanto Misery, porque no hay nada de eso. Mm, No hay nada de eso. Es sí, una película bueno, es una novela y es una película de terror completamente posible en todos los sentidos, de obsesión, de manipulación, de drama, de todo esto. El resto de películas de Steven, bueno, el resto de novelas tienen mucho como de este componente como sobrenatural, que de pronto es sobrenatural. como una especie como de gimmick, una forma de hacer que la película pueda avanzar como con algo, como con un shortcut. Porque resulta que Dani, seguimos con el resumen, tiene una habilidad para ver cosas que han pasado y que van a pasar, una especie como de habilidad mental que se llama The Shining o El Resplandor, como lo tradujeron en español. Y el cocinero ese también lo tiene, y de esa forma se mantienen conectados, y cuando quedan completamente aislados, el cocinero se da cuenta que algo anda mal porque Danny le está avisando. Y lo que está mal es Está que Jack, pidiendo como ayuda.
Exacto. Y lo que está Y el mal es que cocinero Jack, está en la Florida y Danny está en Colorado y logran exacto, o comunicarse. sea que es una forma de comunicación bastante eficiente. Sí. Y bueno, y eventualmente lo que entendemos es que el personaje Jack Torrance de Jack Nicholson quiere escribir una novela, aprovechando que está aislado, pero simplemente se va enloqueciendo por el aislamiento, por un montón de cosas, está muy mal con su relación con su esposa. Y al final, bueno, no vamos a llegar hasta allá, obviamente, a hablar todo lo que pasa al final, pero al final los intenta matar y es cuando la película empieza a llegar a su final. Y yo creo que no es tan obvio, pero yo creo que Jack también dan a entender de que no solo pues es como padre frustrado, también él tiene como también de Shining, ¿cierto? Yo creo que eso es parte del elemento. Nunca se lo explican, nunca lo van a entender, pero yo lo asumí pues porque de ahí viene el Shining de Danny, porque pues, el único que ve ahí al principio otras cosas es Jack. Y que también como hay un pasado de Jack con el tema de alcoholismo y de Y violencia violencia. familiar, muy sutil como lo introducen, la verdad, no me acordaba de eso tampoco. Entonces ya vienen membrando todos esos elementos y muy maestralmente Stanley Kubrick lo va, o sea, siembra todo como que lo que va a pasar al final, como que viene desde aquí. Pues miren que la falta de alcohol, la falta de contacto social, de todo eso, al final lo que degenera eso. Y es muy charro porque a él uno nunca lo ve trabajando. Al que ve trabajando es a Wendy. A la esposa. Wendy, sí, Wendy es la que está revisando las máquinas, la que está revisando las luces, la que se contacta con los guardas. Jack siempre está escribiendo en la máquina de escribir que cambia de colores, una cosa que nunca había notado hasta que vi el documental. Y yo, wow, ok. No me he dado cuenta de eso, Sebastián. Tampoco. Me tengo Es que poner a súper raro. leer. Un montón de detalles rarísimos. Y uno dice que, ¿por qué cambia de color la máquina de escribir? No, ni idea. Te Gente paso, que ha estudiado esto frame por frame, pues sí. te voy a hacer una pregunta, ya que te leíste pues tanto como esto, analizaste con el documental y has mirado tanta trivia. Esa famosa escena en la cual Wendy ve en una habitación a dos personas en la cama en una posición bastante perturbadora y uno de ellos está disfrazado como de conejo o algo así. Espera, Lo vimos ahora en el trailer. ¿Qué dicen de eso? No he podido entender. esta es una de las cosas más perturbantes que he visto en mi vida y nunca lo he entendido. No sé si es un conejo, un cerdo, un groundhog, no sé, pero nunca lo entendí, nunca lo entendí. Y no dicen nada en el análisis. No, en ese nunca entran. Hay un montón de connotaciones con el número 42 que intentan explicarlo, que eso está relacionado con el 42, la fiesta ocurre en el 42. Si tú multiplicas el número 237 te da 42, un montón de cosas que intentan explicar, pero nunca van como en detalle, ok, ¿qué significa y por qué el número 42 es tan importante? La verdad, no importa. Para mí no importa. Y este es uno de esos que simplemente muestran solamente como para empezar a perturbar, porque creo que es la primera escena sobrenatural que ve ella. ¿Cierto? Ya después de esto es que ya empieza a ver al tipo con la cabeza cortada, que es una grieta completamente, la cabeza completamente partida. Luego ve el salón cubierto en telarañas y con Y esqueletos. con los Entonces, este cadáveres. es el primer elemento sobrenatural que ve ella y no sabemos de dónde. Pues no sabemos también por qué ni qué es lo que interrumpe. Pero no, la verdad es rarísimo. Son de esos detalles que la verdad no sé. Y de esto no lo mencionan realmente como en detalle en ninguno de los documentales. Otra pregunta para vos. Sí, Y en el Jack 237. va de la ducha, desnuda, y que lo intenta pues como seducir. Que se transforma luego pues, en una, en una vieja completamente enferma, una escena bastante desagradable. Sí. Pero, ¿eso tiene algún otro contexto? ¿Se va a explicar algo de eso? Creo que es esa. Explican que Jack es, ¿cómo es la palabra? Es débil, o sea, se deja Ujú. llevar por las tentaciones. Sí, Muestran que él va a revisar, pues, supuestamente, y se deja tentar pues, la bruja o lo que sea, pues, que aparece ahí en esa habitación. Y cuando se da cuenta que es como la vieja, pues, simplemente prefiere ocultarlo. Entonces, es como mostrar como la debilidad de carácter de Jack, creo que es lo que entendí en el documental. O sea, como mostrar que es débil ante la tentación y es débil ante afrontar las cosas. La Wendy le dice, ahí no había nadie, a sí, pesar de que vimos que realmente sí, pues por lo menos que sí vio a alguien, pues, sí. pero entonces es como eso, como que esa debilidad de que realmente no quiere admitir sus errores, ni quiere admitir qué pasó,
ni que fue un error quedarse en ese hotel 5 meses pues encerrado. Creo que es como la suma de todo eso realmente. Sí, no, tiene sentido, porque sí, son cosas que podrían inclusive haber pasado en la mente de Jack. Yo creo que simplemente la Mm, teoría de que fue el que atacó a Danny a mí me parece bastante válida. También, sí. Y simplemente fue como una explicación, digamos, una En su alucinación. mente, pues, como de que Exacto, justificó de que fue alguien más la que lo hizo. exacto, completamente de acuerdo. No, realmente hay muchos elementos de que dan a entender que sí, que muchas de esas cosas están en la mente de Jack y simplemente Danny, al tener The Shining, ve pues como ve el reflejo de eso que él está observando, pues de que Jack está observando en su paranoia o en su psicosis. Entonces Danny empieza a detectar el Red Room o Murder y empieza a transmitirlo, pues. Cuando Ese, lo por ejemplo, es estaba, algo que nunca explican. El Tony nunca realmente lo explican, pues, como sí, claramente, que hay, entre los spoilers, Danny tiene un amigo imaginario, pues, que él dice que es el niño que vive dentro de él, que se comunica usando su boca y es la voz esa de, así como gutural, y habla y esa voz así. la hacía el niño en la vida real. Sí, creo que sí. No, por eso te digo, el niño tiene talento, pero No, se le va a ganar el nunca se niño de lo... The Omen cuando hablemos de Damián. Sí, Este ha sido parece. Damián. Hasta se parece un poquitico, no te voy a negar. Si quieres que es que comento algunos de las hipótesis que mencionaban en el Room Dale, 237. adelante, adelante. Antes de que hablemos como las actuaciones, momentos que más nos gustaron, contame un Sí, poquito. dale. Te voy a mencionar como tres que fueron las que me parecieron más graciosas, más ridículas, pero que pueden ser verdad. Dale. La primera es, Jack menciona cuando habla con Lloyd, el mejor bartender de Tugmuntu, a Portland, Maine, o a Portland, Oregon en ese caso. Y esa es una denotación de la violencia que los colonizadores blancos siempre han llevado a todos lados. De Tugmuntu es una referencia a esas antiguas ciudades africanas, Colonias. Ujú, antes de las colonias, pues es como esos ujú, ujú, puntos ujú. completamente al final del mundo, pues digámoslo así. Entonces, cuando los africanos en Estados Unidos fueron liberados, crearon varias ciudades que se llaman Tucumán en Estados Unidos. Pues yo no sé si todavía existirán, pero cuando fueron liberados trajeron ese nombre de África y lo usaron, pues. Y de Portland, Maine a Portland, Oregón, hay un dicho, pues, que dice que qué fue lo que los blancos llevaron. La hacha cortando a los indios y cortando los bosques para traer como todos esos recursos. Entonces, la hacha es un símbolo muy importante en la colonización Ujú, ujú. de las Américas, y de Portland, Maine, que es la punta, al Portland, Oregon es la otra punta, de punta a De punta, pues punta a punta. básicamente Sí, sí, sí. de costa este a costa pacífica, pues básicamente. Lo único que llevaron fue violencia, pues. Entonces, esa denotación me pareció interesante porque muchos de los símbolos que están en el hotel es precisamente Colorado, pues que construyeron sobre ¿cómo es que es? Un Un cementerio indígena. cementerio indígena, exacto, Que también es y muchos símbolos que también indígenas es robados. sí, que también es un tema bastante recurrente de Stephen King. Exacto, sí. Construcciones sobre, por ejemplo, en Pet Cemetery, todos en un cementerio indígena. Qué pena, seguí, Sebas. Siempre no, pero eso es el elemento, parte del elemento sobrenatural, pues es que incluso dicen que la sangre que sale de los ascensores es prácticamente la sangre de los indígenas que ellos regaron para construir el hotel en ese punto. Entonces, y en el hotel hay muchos elementos pues indígenas, pues cierto que pinturas, decoraciones de los indígenas que ellos se robaron pues a los indígenas, o que incluso cuando están construyendo el hotel, pues que mataron indígenas pues para defenderse porque los indígenas no querían que construyeran ahí. Pues, entonces, ese elemento está muy regado por toda la ciudad, por toda la película. El otro que me pareció más loco de todos, y que ahí sí hay que ver el documental para los detalles, es que muchas de las cosas que él usa durante la película hacen referencia a que él filmó una representación del aterrizaje de la luna, porque sabían que a pesar de que los Estados Unidos sí aterrizó en la Luna, no lo iban a poder verse bien porque no tenían una buena cámara para verse en el espacio. Entonces a Stanley Kubrick le tocó simular el aterrizaje en la Luna, filmarlo, y eso fue lo que transmitieron en la televisión en Estados Unidos, bueno, en el mundo, pues en 1969. Entonces, como él tenía ese contrato, él
nunca pudo, obviamente nunca podía revelar eso, entonces que sembró un montón de elementos, porque incluso en la camisa Dani tiene Del Apolo. un buzo del Apolo 11, hay varios elementos relacionados con la luna y con el aterrizaje lunar, obviamente es unas explicaciones muy adecuadas a la interpretación de este personaje pues que hizo esas, esos ensayos, pero es interesante pues porque la suma de las cosas hace que uno diga, ok, es interesante, es un, Mm, incluso que la habitación original en el libro era 217, no 237, también ese número está relacionado con la luna o algo así, pero entonces, que es la distancia ahora que se mide con láser, es la verdadera distancia, son 237 metros, 237.000 metros a la kilómetros. luna, de la Tierra a la luna o algo así. Eso kilómetros. Sí, o algo así, o kilómetros, sí, exacto. Que la verdadera distancia son 237.000, pues, algo, pues. Ujú. Entonces, bueno, ok, listo. Una suma de cosas muy extrañas, pues, ahí. Pero por Y, lo menos me ayudaste a pensar con la recomendación de esta semana. Ya se me ocurrió una para recomendar, basado en lo que ah, acabaste de decir. ok, excelente. Bueno, y no, y el resto, pues, hay otro montón de cosas ahí, pues, la verdad, lo que te decía el número 42, que la verdad nunca entendí y no le paré bolas, pues, qué era lo que decía en el documental, pero mucha gente, pues, tiene como su propia interpretación a lo que es The Shining, y yo creo que al final esa confusión es lo que hace que mucha gente diga, ¿por qué pasa eso? Y él siendo tan perfeccionista, hay muchas cosas que normalmente, si tú ves la película, sin saber quién es Stanley Kubrick, dirías, esto es un error de continuación, ¿cierto? De que filmaron aquí y luego cambiaron lo que decía ahora de la cámara, del typewriter, que el typewriter en una escena creo que es verde y en otra escena es como blanco, o en otra escena es como negro. Entonces, que van cambiando como ese tipo de cosas y dice "Bueno, que es un error de continuación, pero él era tan perfeccionista que es imposible que haya sido un error de continuación. Entonces, ese tipo de cosas se van sumando, pues. Había otra cosa, que hay un montón de águilas regadas también por todos lados, también incluso en las camisas de Andy, también en los buses de Andy. Y entonces que hay una connotación con el holocausto judío, pues, de los nazis, pues, entonces también esa es Ujú. otra de las muchas interpretaciones que hay alrededor de la película. Va a tener que ver ese documental. O sea, es una cantidad de historias bastante. Es una locura, o sea, 1 hora y media y tú vas a quedar con la cabeza loca, pues, pero vale la pena mirarlo. Y ya luego, y después de ese, vete la hora, bueno, esa es la recomendación de hoy. Y luego verse el de 1 hora, que ese es Kubrick, on Kubrick, Ujú. que es pues él ya hablando un poquitico más de por qué hizo algunas cosas en esas películas, pues, es bueno. No va en Sebas, detalle, no revela todos sus secretos, pero da a entender un poquitico de por qué él es tan perfeccionista. te quiero entonces ahora preguntar, Sebas, para que hablemos un poco como las actuaciones. Porque esta película, obviamente, bueno, vos dijiste al principio que fueron minados muchos racis por las actuaciones, pero no estoy de acuerdo para nada, porque quería como que No, habláramos un poco de eso, de las actuaciones de Jack Nicholson, de Shelley Duvall, el mismo niño también, me parece pues que hay que hablar de él, del chef de Scatman Crothers, ujú. y no sé, contame qué opinas. Las actuaciones, no es, o sea, Shelley Duvall es la que de verdad parece más sufrida. No voy a negar que es impresionante. Jack Nicholson es excelente en esta película. La Es forma en increíble, la que es levanta las increíble, cejas es a increíble. mostrar su transformación y su rabia interior es impresionante. El silencio que él logra en sus escenas, cuando ella le dice, por ejemplo, que al otro día va a nevar y él se sienta ahí casi como 10, 20 segundos sin responder y le dice, What do you want me to do about it? Es perfecto, es increíble. No voy a negar, es impresionante. Y lo que te decía, yo no sé cómo hizo Kubrick para sacar esa actuación de Danny, pero pobre Danny, yo creo que la verdad fue excelente. El resto de actuaciones es interesante porque uno no está seguro qué era lo que les pedía a ellos a él, pero yo creo que hay un personaje muy importante en este que es la cámara. Hay mucho handheld cámara que hace seguimiento, que eso es como desde el punto de vista de los diferentes personajes, incluso como mencionábamos ahorita, como va detrás de Dani mientras va manejando por la cosa, y es otro personaje, o sea, uno a la final es la cámara en esta película, y es impresionante Es porque impresionante, es impresionante.
Sí, la verdad, se me levantan los pelos de punta Es porque más, me pongo a nunca había visto pensar, una cámara tan espectacular, la verdad, sí. estoy de acuerdo con vos, Sebas, y intento como pensar como algún ejemplo de antes de 1980, de una película que hubiera usado como ese concepto de handheld, pues como de cámara montada, pues tan dinámicamente y tan importante para la narrativa de la historia como en esta película. No sé, así en la cabeza no se me viene nada. No sé si de pronto alguno de sus oyentes se le ocurre algún comentario sobre eso, pero la verdad me parece que que eso fue algo muy innovativo que logró hacer Jack Nicholson, bueno, perdón, Stanley Kubrick. Stanley Kubrick. Tal vez seas la película que nos vimos la semana pasada en Seconds. John Frankenheimer tuvo unos momentos en los cuales la cámara seguía a Rock Hudson y al personaje que era anterior de Rock Hudson, pues cuando todavía era viejo. em, Mm. eh, Hubo un par de momentos, pero no al extremo o con el dinamismo que lo logró hacer Stanley Kubrick. Sí, es difícil. Yo recuerdo que en Halloween de 1978 de, Carpenter. de Carpenter, hay muchos elementos de ese mismo de handheld cámara, tiene otro nombre en ese momento, no me acuerdo en este momento, pero esa cámara pues que es cargada por un operador que usa Kubrick en esta película. Y yo creo que la primera película que introdujo ese elemento tan como para hacer esas persecuciones y seguir a los personajes es esa. Entonces, de pronto es la única que se me ocurre que tiene una cosa similar, pero Pero irónicamente es en una casa más pequeña, sí, y si es mal no más recuerdo, claustrofóbico en este. no, pero ya entiendo que estás diciendo de John Carpenter, pero creo que era más que todo para mostrar el punto de vista de Michael Myers. Sí, correcto, sí. Y era mucho más lento, era más como siguiéndolo, como, o sea, no es el dinamismo que tienen esta, como las escenas que vimos con Danny en el triciclo. O sea, es No, que de verdad a vos te marea, de alguna forma. Te sí, intenta como desorientar completamente lo que él está haciendo para introducir escenas tan espectaculares como cuando aparecen las dos gemelas, los fantasmas, o sea, esa escena es icónica, en la cual cuando el niño está doblando la esquina, uno no se espera qué es lo que va a pasar y ¡pum! Salen este par de gemelas que fueron pues asesinadas por el papá en ese hotel hace mucho tiempo. Eso sí, es una cosa de locos, es extraordinaria. es extraordinaria. Y bueno, deberíamos hablar de los personajes, los fantasmas. Yo creo que Antes de eso, hay otro personaje principal como la cámara, del cual hemos mencionado y hay que mencionarlo. la música, el La sonido, música, el sonido. No, ambos, yo creo que la música y el sonido, sí. sí, sí, porque van muy juntos. Porque la película realmente como un soundtrack como tal no tiene. Es como ese sonido ambiental, porque es ajá, como una Como un pulsación. palpitar, sí, exacto. No me he dado cuenta yo de eso. No me Yo acordaba también yo lo que esa sentí película mucho esta tuviera eso. vez. Desde el principio se siente cuando van en la famosa escena que fue tomada, no sé, en esa época no había drones, entonces me imagino que fue un helicóptero que Helicóptero. seguía el carro, que están en el campo, en el paisaje, pues como para mostrar esa sensación de aislamiento completo, de estar dirigiéndose hacia un sitio en la mitad de la nada. Eso lo que vos decís, como ese pálpito, es como una cosa casi que fuera orgánica. Y cuando están en el hotel, vos la sentís también. Es tan importante en la película. Una recomendación muy grande para nuestros oyentes, si se la van a ver, escúchenla con audífonos. Audífono. Porque si la ven, por ejemplo, en la televisión, lejos o algo, a menos de que tengan un buen sound system, una buena barra de sonido o algo, se van a perder eso. Y es Sí, importantísimo. sí, y la música, aunque es muy sutil, es muy, sí, es como ese palpitar, como ese ritmo en el fondo, sonidos de máquinas que no deberían estar ahí o de gente que no debe estar ahí. Entonces, es fascinante. Creo que lo más cercano es esta película de hace un par de años de que es una familia que vive alrededor, al lado de un campo de concentración, de una familia alemana que vive al lado de un campo de concentración. ¿Cómo es que se Ah, llama? ya, la zona de interés. La zona de interés, exacto, sí. Que Tenemos es una, como ese, como hay un sonido en el fondo que uno, si uno no lo escucha con audífono, no se da cuenta que esto que está pasando realmente. tenemos nuestro próximo episodio género. Ya me diste una muy buena idea, Sebas. Sí, bueno, excelente, deberíamos. Excelente, Buenísimo. excelente. Que no se te olvide para que lo notemos ahora. La voy a apuntar dentro de lo ya mismo. Voy a, iba a mencionar que ahora que mencionaste esa escena del helicóptero, eso lo podría uno conectar casi con Misery, ¿no? Que en esta es Jack subiendo la montaña para ir a escribir en su mundo aislado y poder escribir su novela. No lo logra, pero en Misery
empieza con el principal de Misery, con Paul Sheldon saliendo del hotel aislado en la montaña. Hice como cierta conexión ahí como con Misery y con The Shining, que caí en cuenta ahora que estaba viendo la película. Es como lo opuesto, pero también es muy similar ese inicio. Bueno, yo la verdad creo que los fantasmas es el otro personaje que uno debe hablar de esta película. El barman Lloyd. y Grady y las gemelas son excelentes. Grady, bueno, y no son gemelas, es las dos hermanas. Uno piensa que son gemelas porque están vestidas igual, pero hay una que es 2 años mayor que la otra. Ujú, ujú, Y ujú. uno asume que son gemelas, pero realmente caí en cuenta que sí, de verdad, son como hermanas de una edad muy cercana, pero no, realmente no son hermanas. No son gemelas, perdón. Entonces Grady es un anterior cuidador del hotel que fue el que asesinó a las gemelas y es un personaje muy importante porque es el que está como diciéndole a Jack, tienes que hacer lo que tienes que hacer. Y el otro es Lloyd. Para mí Lloyd en este caso es como el diablo, que es el que le trae la tentación del Exacto, licor total, total. y es el... Y que lo está llevando cada vez más profundo para que siga adentrándose en el infierno. Exacto. ¿Y cuál es el mejor barman del mundo? El diablo, el que te trae la tentación. Auxilio. Para mí, yo nunca lo pensé, nunca se me, pues, siempre lo pensé como que definitivamente tu ejercicio es como la representación del diablo. Y bueno, no sé, ¿quieres hablar un poquito del final o de Antes alguna de otra eso, me cosa? gustaría volver a rescatar la actuación de Shelley Duvall como, Sí, sí, como Wendy. No sé, porque voy a ser muy honesto, Sebas. Como actriz, hay algo en Shelley Duvall que es un poco como no tradicional. No sé si la palabra sea como chocante, pero hay algo que no es normal, no es, digamos, una actriz principal como muy, no sé, mm, muy obvio. Hay algo en su físico que no estoy diciendo que ella, no sé, o sea, fea, o sea, extraña. Estoy diciendo que hay algo que no es muy tradicional en la palabra, pues que se me viene a la cabeza. Pero es más que todo la permanente sensación de estar al borde, como al borde de explotar, tanto o más que el personaje de Jack Nicholson, que Jack mm, Torrance, lo que vos decías al principio. Porque por lo menos Jack Nicholson va por diferentes momentos en la película. Es como en una onda, es como que va en mm, curvas, ascendentes y descendentes. Ella está con un permanente estado de tensión, que no sabe qué es lo que va a pasar, que está al borde como de enloquecerse, de gritar, de llorar, y vos lo podés ver en los ojos. Es lo que me impresionó, la forma que tenía ella de transmitir tantas cosas solamente con la mirada. Y era un papel, bueno, no sé, me impacta saber, pues, recordar que eso fue en 1980, pero digamos que es como una época en la cual todavía existía como esa concepción o sumisión de la mujer en su rol como de ama de casa única, mientras el hombre sí, es el que provee. Inclusive Jack Nicholson tiene una frase cuando está hablando con Lloyd, algo así como que "This is the burden of men" o algo así, no sé, como que esta es la carga que llevan los hombres. Es una película muy machista en ese sentido. Y es ella la que tiene que encontrar como esa fuerza para no solamente evitar que él le haga daño al hijo, sino para escapar al final. ¿Sí me entendés? Hay mucho en esa película de ella que me parece que no se le ha dado tanto énfasis, obviamente porque es que Jack Nicholson con escenas como esta, pues sí. va a la estratosfera, pero no sé, estuve mirando como un poco la carrera de Shelley Duvall y no es una persona muy sobresaliente, no encontré como nada después que uno dijera, Mucha comedia. sí. Realmente siempre ha estado como amarrada a las comedias, entonces sí, es difícil encontrar como algo que Me no parece sea... que mm, sí, o sea, lo dejo como una nota, que es una actriz que me parece un poco infravalorada, sobre todo por lo que mm, fue capaz de dar en esta película, aunque, nuevamente, dicen los comentarios y las malas lenguas en internet, que fue una actuación que le forzó, que le sacó a punta de una tensión psicológica permanente, Kubrick a Duvall. sí, no me sorprende, pero la verdad después de ver las historias de Tom Cruise y de Nicole Kidman cuando la última película que hizo Stanley Kubrick, creo que uno entiende más que es esa obsesión por tener esa escena perfecta y que no le importa sacrificar ni ni a su crew, pues, ni al camarógrafo, al equipo, pues porque todo el mundo está
siempre bajo esa tensión y el único que realmente sabe que lo que quiere es Stanley Kubrick. Entonces, satisfacer eso es súper difícil y es famoso porque era un tipo que podía hacer cientos de tomas, no le importaba, pues, o sea, puede que, ¿cómo es que es? En la música, creo que es a la hora que lo pienso de esta, en la música de esta, hizo, en algunas cosas, hizo 100 tomas y la segunda fue la que usó. Entonces hasta que prácticamente se enloqueció el director de la orquesta y dijo, tú nos estás enloqueciendo. Y a la final usó la segunda grabación. Entonces imagínate, buscando algo que ni siquiera él mismo podía saber qué estaba buscando. Entonces y yo creo que eso es lo que lleva mucho a esta gente a enloquecerse. Pues es un milagro que Shelley Duvall haya seguido trabajando después de eso. Creo que el otro famoso que era algo así similar era Alfred Hitchcock. Ujú, La ujú. historia de cómo maltrató a la actriz Los de pájaros. Birds, de los pájaros, Es es famoso. famosa, pues. Es muy famosa. Algún día deberíamos hacer un ciclo a Hitchcock. Sería Sí, se lo merece, un, se lo merece, un sí. revisionismo de pronto como, sí, a directores difíciles. Tenemos varios por ahí para comentar. Sí, ahí también hay un ciclo que quiero explorar como de como esos directores que hacen una para ellos y una para nosotros, pues como una para él y una para los estudios y una para Stanley Kubrick. Es uno de esos raros que todas las películas se nota que fueron hechas de él para él y con todos sus elementos, pues, y hay directores como Paul Thomas Anderson, Wes Anderson, que se nota que siempre hacen es algo con su propio, con su, con su propio interés, que no se van a dejar manipular Ujú, por ujú, los intereses del estudio y por eso ver cosas como The Sinners, pues que es ujú, se ujú. nota que es un proyecto muy personal. Tantas Nominaciones. cosas lo alegra a uno, pues, y que le haga a uno pensar que esta película no haya sido reconocida en su tiempo, pues, incluso que estaba Sí, viendo el tema de premios y casi todos los reconocimientos fueron después, en el algunas veces 2012, por allá, el 2018. En eso el pasa muchas 2018, veces, por Sebas. ejemplo, sí, sí, aquí estoy viendo, en el 2018, por ejemplo, lo pusieron como una preservación. El National Archive hace un National Film Preservation Board aquí en Estados Unidos, entonces cuando pone una película ahí es que es reconocida como, es algo que hay que Significativa. preservar pues de por vida, pues, ¿cierto? Entonces esa la pusieron ahí. Pero sí es interesante ver pues como que se demoraron tanto en, en reconocer el valor de la película. Bueno, yo creo que sabes que podemos empezar como a cerrar un poco el episodio. Nos divertimos mucho hablando de esa película, hay tantas cosas pues para comentar y nos Mucho. podríamos pasar no solamente 50 minutos, sino tal vez un par de horas. Nosotros siempre hacemos esas preguntas, Sebas, con las que cerramos de si nos gusta, no la recomendás y te volverías a ver. Si no te parece mal, cuando me digas si la recomendás, decime cuál escena recomendás que la gente le ponga atención o qué escena para vos fue como la más interesante, más importante de la película. Y así la cerrás. Bueno, definitivamente sí, sí, sí. Me gustó, la recomiendo y me la volvería a ver. Yo creo que la escena que más de pronto repetiría o que me volvería a ver es difícil, es que hay escenas muy buenas. La persecución al final del laberinto sigue siendo, casi no hablamos de esa, por ejemplo, es fascinante porque Fascinante, fascinante. muestra mucha originalidad y la forma en la que Danny logra escaparse al papá muestra que realmente Danny es mucho más inteligente y mucho más consciente de lo que está pasando y que lo hace volviendo sobre sus pasos, me pareció súper bacano. Y todas esas escenas en las que la cámara está persiguiendo a Danny en el hotel, me encanta, siempre me encanta, no sé, tienen como algo, siempre hay algo escondido cuando uno ve eso tan rápido, me encanta. En el caso tuyo, ¿qué dirías? Pues yo empezaría con esta escena. Ah, sí, La por famosa del algo es un meme que todo el clásico, mundo sí. se la ha visto, así no se haya visto la película. Me gusta porque como todo ese build-up, como toda esa intensidad que hay antes de que llegue esta escena, porque obviamente Shelly lo atacó al principio, lo logró encerrar, él se escapa, no sabemos cómo carajo salió de ese cuarto, y eventualmente intenta, sí, no, intenta, no, tumba la puerta a punta de hachazos y su famoso Here's Johnny, esa es increíble, es una escena que a mí me impacta. Le recomendaría, obviamente, es un sí a todas las preguntas, me gustó, me encantó, la recomiendo, la volveré a ver cuando pueda. Em, También recomiendo las dos escenas en las cuales Jack Nicholson, el personaje de Jack Nicholson, Jack Torrance, habla con Lloyd, con el bartender, lo que vos decías al principio, Sebas. Esas conversaciones son muy interesantes. Sobre todo Mm, la segunda.
sobre todo la segunda, cuando le da a entender que efectivamente está atrapado en un sitio que no es un sitio normal. O sea, estoy súper seguro que vos decís, Sebas, que es un infierno y es el diablo o alguna cosa así. Esos diálogos son muy interesantes. Recomiendo muchísimo que la gente los vea con mucha atención. Sabes que también quería preguntarte algo porque muy relacionado con eso, no con Lloyd específicamente, pero con Grady. Ahí Ujú. también las conversaciones con Grady son fascinantes porque Sí, sí, mucho subtexto y mucho como que empiezan, dan a entender como todo esas, no solo el tema del racismo escondido, el tema de violencia racial y de que ellos son una mejor raza total, o algo así, total, está total. ahí metido. O el machismo también, ¿cierto? Porque tuve que corregir a mis dos hijas que son mujeres y a mi esposa que es mujer. O sea, él no usa la palabra la maté, las corté, no, usa la palabra es Corregir. las corregí. Y yo, También caí en cuenta del término que utilizó. sí, y hay un tema ahí interesante, ahora que mencionábamos el documental y se me olvidó preguntarte, el único coso que no, sobrenatural, que no se puede explicar de otra forma que no sea sobrenatural, es el escape de Jack del refrigerador. Sí. ¿Cómo te pareció esa parte? Porque es la única elemento en el que uno dice el fantasma físicamente afectó algo que no podía pasar, ¿cierto? Hay una explicación, ahorita te la voy a decir, pero quiero escuchar tu opinión primero. La verdad es que como que asumí que pasaba, que era efectivamente una fuerza sobrenatural que le abría la puerta a Jack. No me detuve ahí, simplemente lo acepté, porque hay unos momentos en las películas que son como estas tan complejas desde un punto de vista de alguien que está perdiendo pues su sanidad mental, que Sí. simplemente ocurren y vos la tenés que dejar pasar para que la película siga fluyendo. Pero me gustaría saber cuál es la explicación racional. No, hay una explicación que puede decir lo que mencionaba ahora de que de pronto Dani era más consciente de lo que estaba pasando, porque si mal no recuerdo, justo antes Dani se esconde en la cocina. Entonces, quien pudo haber dejado salir a Jack pudo haber sido Dani, Dani. podría haber sido. Entonces, eso es lo único físicamente posible de verlo que no sea el fantasma. La explicación de que fue un fantasma es de que Danny sí lo pudo haber dejado salir y fue la trampa de cómo eliminar a Jack en el futuro o algo así. Pues no sé, hay una explicación más compleja alrededor de eso, pues, pero de pronto puedes mirar el documental y me cuentas a ver cómo te parece. Excelente. Bueno, muchísimas gracias a todos nuestros oyentes, les agradecemos su tiempo, ojalá hayan disfrutado esta conversación tanto como nosotros, la verdad es una película fascinante y este ciclo de La Gran Reserva ha sido maravilloso. La próxima semana vamos a ver The Omen, el clásico de 1976, ¿es que es? O algo así. Sí, Y bueno, también va a ser otro tema muy interesante. Llevamos una gran reserva de horror y creo que vale la pena que todos sigan viendo con nosotros. Por favor, suscríbanse, hagan sus críticas, sus reviews en su plataforma de podcast favoritas o su like y escríbanos sus comentarios sobre cómo podemos mejorar el podcast o qué ideas tienen para otros temas o otros géneros que podamos explorar. También nuestra página está en beta, está disponible como en cinemajampod.com. Vamos a empezar a meter artículos también y vamos a tener nuestro newsletter funcionando pronto. Entonces espero que todos puedan suscribirse y inscribirse a la página. Y bueno, ¿tienes algo más para recomendarnos, Pablo? pues seas como estamos hablando ahora del fake moon landing, el aterrizaje, todas esas teorías conspirativas. Hay una película que me vi hace tiempos que se llama Capricorn One. Has escuchado, sí. Es de Peter Hyams, que es también un director bastante conocido por varias películas. Pues hizo The Relic, por ejemplo, que es una de mis películas favoritas de terror, y increíblemente hizo Time Cop. En fin, esta película Capricorn One trata sobre un aterrizaje ficticio en Marte y como todo el cover-up, pues como todo lo que hace la NASA supuestamente para ocultarlo y bueno, en fin, es más un thriller acción que ciencia ficción para ser honesto, pero es bastante buena, es muy interesante y sobre todo pues en estas épocas de tensiones políticas y en uno no sabe, no creerle mucho a los gobiernos de turno en algunos países, me parece que es una buena película. Excelente. Voy a buscarlo. Yo creo que la había visto por ahí, pero nunca me la terminé mirando pues del todo. Estuvo mucho tiempo en tu y creo que todavía está, pero búscala.
listo, perfecto. Yo voy a recomendar, ya la que mencioné ahora, pues en Tubi, por lo menos aquí en Estados Unidos, están los dos documentales que es Room 237 o el cuarto 237. Este es dirigido por Rodney Asher y a la final no tiene relación, ellos aclaran desde el principio, no están relacionados con la familia de Stanley Kubrick, lo hicieron completamente independiente, pero son como lo que ha inspirado la película, esos pensamientos o esas ideas que han relacionado con la película de Stanley Kubrick, pues, y muestran muchas ideas conspiratorias pues, al respecto. Es una película del 2012. Y la otra es Kubrick con Kubrick, que es sobre... Kubrick nunca hizo entrevistas, entonces es como una recopilación de unas de las pocas... perdón, Kubrick by Kubrick, que es una de las pocas entrevistas realmente que ha hecho él y entonces cuenta un poquitico sobre su punto de vista y cómo hace su Ujú. forma de hacer películas. Y es un documental del 2020 y es más cortico, es 1 hora y 13 minutos. Entonces, pero si uno quiere entender un poquitico más sobre este brillante director, pues vale la pena de pronto explorarlas. Por cierto, Eh, ambas están en Tubi en Canadá también, acabo de mirar. ok, excelente. Recomendadas, pues es y no se sienten largas, pues son tan locas las ideas que aparecen en las películas, en ambas películas, que uno dice, ok, es interesante, vale la pena aprender un poquito de la historia o de la versión alternativa de la historia, en el caso de Room 237. Bueno, muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima semana. Keep jamming about movies. Hasta la próxima, muchas gracias.